Bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfil. Y su servidor César Huerta. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Aldo, qué bueno verte. Vivo. Qué bueno verte vivo. Pues ya estábamos de regreso. Después de un susto de COVID de Aldo que salió negativo. Pues todo está bien. Vamos a seguir grabando La Morralla. Perfectamente. Y el día de hoy les traemos el último capítulo del dinero en pocas palabras, que trata sobre... Trata sobre... Ya tiene tanto que ni me acordaba. No, trata sobre la jubilación, el retiro. La jubilación. Todo este último capítulo empieza hablando sobre lo que es no sé si te acuerdas, la aplicación llamada FaceApp, en la donde, por ejemplo, te tomabas una foto y te mostraba cómo ibas a ser de viejo. Sí, yo la hice, me veía chistoso. Pero ahora sí, esta aplicación... Más pelón. O sea, fue como conocer a una persona desconocida para muchos. Y muchas veces así es como te ves a futuro. Realmente no piensas en ti cómo vas a vivir de viejo o si vas a llegar a viejo. Y se compra mucho con las jubilaciones porque muy poca gente ahorra para poder llegar al retiro. Uh-huh. Y incluso hicieron un estudio en donde, por ejemplo, te hacen pensar por ejemplo, en ti, en tu momento presente, y tu cerebro reacciona. Posteriormente te hacen pensar en una persona diferente y tu cerebro no reacciona tanto. Posteriormente te hacen pensar en ti, güey, pero ya de viejo. Y también tu cerebro como que no reacciona, no logras visualizarte o empatizar contigo mismo en el futuro. Yo creo que tiene que ver mucho también con esa sensación o esa idea de la prontitud, de que únicamente vivimos en el aquí y en el ahora, pero no nos preocupamos por el Aldo o el César de un futuro, ¿no? Sí, claro. O sea, no solo, tu yo viejo, qué va a ser de esa persona y en ese momento. Y entonces y la comparación de ahí de que, ¿cuánto ganas en este momento? ¿Y cuál va a ser el equivalente a tu jubilación para ese entonces? Y ponen la foto y mencionan, pues el Aldo de este entonces va a tener para vivir, no sé, 3,000 pesos al mes. Y aquí la cuestión es, ¿te va a alcanzar para vivir de forma digna con eso? Es el problema, porque por ejemplo, puedes ser clase media en tu juventud. Ajá. Y el problema o mucho lo que se ve en la vejez es que como no ahorraste o no tienes una pensión, muchas veces pasas de una clase media a vivir casi en la pobreza por no tener un dinero para mantenerte, más aparte que no tienes ya trabajo. Entonces es algo muy difícil mantener tu estilo de vida. Y ya ves que llegas a la vejez, vienen las enfermedades, llegan ciertas cosas y es cuando la gente no encuentra una manera de sobrellevar la vida. Y más ahora que no solo ha mejorado, entre comillas, la calidad de vida, sino la esperanza de vida también ha aumentado. Uh-huh. Cada vez se va alargando más la vida de las personas, lo que hace que tienen que ahorrar mucho más para llegar a ese retiro de una manera digna. Sí, es que entre más tiempo sigas vivo, más tiempo vas a seguir gastando y más Sí. tiempo vas a seguir consumiendo. Entonces, tienes que ver un poco más allá para poder cumplir con esas necesidades que vas a tener a esa edad. Y mencionaban durante el mismo capítulo que es algo que durante la Gran Depresión era verdaderamente crónico, como personas mayores de 65 años vivían en la vil miseria porque no había empleos, pero eran empleos que requerían mucho esfuerzo físico y las personas mayores ya no lo podían realizar. Sí. Y morían haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Pues sí, o sea, prácticamente antes no existía esto de una pensión o algo para el retiro y, o sea, prácticamente trabajabas hasta morir. Y el gobierno los empezó a pensionar, Pero antes no era, por ejemplo, las pensiones solo existían para ciertas personas o ciertos sectores. Por ejemplo, las personas que estaban en el ejército y posteriormente se jubilaban o ya no podían estar en el ejército recibían una pensión por su servicio al país. Uh-huh. Posteriormente se fueron a otras industrias o trabajos como por ejemplo el ferrocarril, les fueron dando pensiones hasta que llegó Francis Townsend. Uh-huh. Que dijo, pues o sea, está mal que, o sea, en tu vejez ya prácticamente vivas en la miseria. O sea, ya mínimo ya puedes disfrutar tu vida, estaría bueno, ¿no? Y es que no es digno. No es digno. No, es cuando más carencia se tiene. Es un ciclo de la vida donde en un inicio eres completamente dependiente cuando eres un niño. Sí. Y te vuelves a ser completamente dependiente cuando eres un adulto mayor, pero aquí ya no hay papás. Ya no hay papás. Y muchas veces lo que sucede es que no tienes pensión y no tienes familia. ¿Y quién ve por ti en ese momento? Entonces, o sea, por ejemplo, aquí en el capítulo lo manejan como un banquito. Ajá. Que poco a poco se va armando.
Que la primera pata del banquito se supone que es el seguro social. Así es. Que es lo que Freddy que empezó a decir que el gobierno pues, o las empresas te tienen que ayudar. Y entonces hasta cierto punto tú empezabas trabajando, la empresa te tiene que dar cierto ingreso al final de tu época laboral. Sí, parte de tu salario se destina a un fondo de retiro. A un fondo de retiro. Aquí en México se conoce como las Afores. Y poco a poco van dando dinero y prácticamente ahí se hacía el esquema de que tú ibas dando dinero y prácticamente ese dinero se le daba a otra persona que ya estaba grande. Te ponen ese ejemplo. Pero se dieron cuenta que realmente no estaba funcionando. Realmente por ejemplo, el sueldo o la pensión que esperaban tener era muy poco lo que recibían. Tan solo en Estados Unidos para retirarte, entre comillas, dignamente, necesitas ahorrar $1,000,000. Que también aquí en México puede ser. O sea, el equivalente actual a 20 millones. Sí. Que aquí en México también sería pues $1,000,000 para retirarte, entre comillas. ¿Se te hace? ¿Durante cuánto tiempo? Ese es el problema. Eso es bajo la cantidad. Sí, 1,000,000 de un retiro sí es bajo. Sí. Bastante bajo. Pero realmente ahí tienes que ver cuánto tiene posibilidad la persona de ahorrar, porque prácticamente es un ahorro nada más. Realmente el sistema de Afores no funciona aquí en México. Sí funciona. ¿Con cuánto vas a llegar a tu retiro? No, pero obviamente digamos que el sistema de Afores vas a estar generando aportaciones mientras estés obteniendo un salario dado formal, ¿no? Sí. Pero por decir ejemplo, mientras no estés laborando, y es muy poco común que una persona haga aportaciones propias a su Afore, ¿no? Sí. Y aquí es donde viene el otro pie del banquito, como se dice. La otra parte del banquito, que era seguro social. Posteriormente hablamos de las pensiones, que también es una parte del banquito que vamos a tener para nuestra vejez. Y vienen los ahorros personales. Tú tienes que aportar ya directamente. Tienes que ver una manera de que tus ingresos, lo que logres generar de viejo, te vayan a ayudar. Uh-huh. Y ya es tú tienes que buscar la manera de que pues aumente esos ingresos, no sé, invirtiéndolos o lo que sea. Pues sí. Pero aquí también lo que les pasó mucho, o lo que te afecta en este tipo de ahorros o en cualquiera, es por ejemplo las recesiones. Les pasó mucho en Estados Unidos que tenían ciertos ahorros también con gobierno, el seguro social. Se vino una recesión en 2008-2009 y prácticamente una estadounidense que tenía unos $100,000 ahorrados, prácticamente terminó con $50. O sea, prácticamente nadie ya había llegado casi al final de su época laboral. Pues es que igual va a depender mucho de cómo lo están administrando en ese momento el fondo para el retiro o la situación socioeconómica que está sucediendo en ese instante. Pero de igual manera, lo que menciona y lo importante de este banco de 3 piezas donde cada una conforma lo que va a ser el monto o el concepto de pensión o de que va a recibir la persona para su retiro. Es lo interesante, lo importante que se ha diversificado, que tus ahorros estén tus ahorros propios van a ayudar junto con tu pensión y junto con el seguro social para al final poder tener una suma que te permita vivir o mantener el estilo de vida que has llevado durante tanto tiempo. Pero aquí estuvo algo cabrón, porque por ejemplo primero era de que pues las empresas tienen que ayudar a su empleado. Ajá. Posteriormente lo cambiaron a algo llamado el 401k, en donde se los disfrazaron en el que iban a tener más para su retiro. Ellos tenían que aportar más, pero prácticamente transfirieron la responsabilidad del retiro al trabajador y no a la empresa. Uh-huh. O sea, va a ser tu responsabilidad ahorrar para el retiro. Se supone que vas a ganar más, pero ya la empresa ya no se va a meter tanto a que ellas tienen que meter dinero. Bueno, y ahí obviamente lo importante es conocer y saber cómo se están haciendo o por qué te están pagando más y que ese aumento de sueldo pues va destinado para que tú hagas esas aportaciones para el retiro. Sí. Pero sin embargo la gente dice, me subieron el sueldo, voy a poder comprar. O les daban hasta ciertos bonos. Más cosas, ¿no? Entonces era un verdadero problema. Y posteriormente de ese banco surgió una cuarta pata, que prácticamente pues al no tener ya sea familia, no tener recursos, prácticamente también te apoyas en amigos. Uh-huh. Para sobrellevar tu vejez. Los núcleos familiares, ¿no? Y exactamente, ya sea en Estados Unidos o en México, pues pasa mucho. O sea, prácticamente las personas adultas se apoyan entre sí. Así es. Muchas veces al no tener los recursos o también la familia, porque su familia se aleja de ellos y los deja prácticamente viviendo solos. Pues sí. Y aquí en México, si no les quitan la casa, que se ha dado mucho.
Se pelean por el terreno, ¿no? Se pelean de los terrenos y el papá y la mamá lo sacan por otro lado. Entonces es importante que aquí también nos fijemos en ese aspecto de ahorrar para nuestro retiro. Pues es como lo que tú estabas mencionando. Aquí la cuestión es de que, por ejemplo, actualmente el 12% de la población total en México se considera adulto mayor, tiene más de 60 años. Y de ese total, la mayoría vive en núcleos familiares, o sea que son adultos dependientes, porque únicamente 1.700.000 personas reciben pensión. Sí. Entonces, es como aproximadamente el 36% de las personas que viven de su pensión, más el resto de adultos mayores dependen de sus hijos, de su familia, de todo esto, pero en realidad es que a lo mejor nunca llevaron un ahorro, o a lo mejor inclusive nunca pudieron, o nunca tuvieron un empleo formal que les permitiera estar pensionados. Entonces sí, la situación es considerable, preocupante, porque de acuerdo a los índices de natalidad y todo esto, nos estamos haciendo más viejos, no solo aquí en México, sino a nivel mundial. Sí. Y por ejemplo... Y estamos viviendo más. Y aparte que igual es algo muy común, o sea, el INEGI dice que 96% de los adultos mayores en México tienen algún padecimiento. Uh-huh. O sea, algún padecimiento médico, llámalo diabetes, y que la diabetes lesiones, ajá. Como la mayoría son diabéticos, o sea, en México la población de diabéticos es muy elevada. Ahora tienes que planificar, o la gente debería planificar su retiro para poder vivir de forma digna y poder solventar algún tipo de enfermedad crónica que se puede desarrollar. Sí. Y es que es muy común que tú mencionas, vives más tiempo, pero también es susceptible a qué calidad de vida o que puedas tener algún tipo de complicaciones de salud, como ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuántos adultos mayores fallecieron por complicaciones con y que también cuántos perdieron su empleo por no poder, por ejemplo, ir a los supermercados, los empacadores? Es que, por ejemplo, a mí me comentaba una persona que me dio un curso, decía, tú tienes que ver la forma para que al momento de que te retires tengas un retiro. Él lo manejaba como un retiro de un gringo o de un canadiense. Me dice, ¿cómo se retiran los gringos? ¿Cómo es la vida de un gringo retirado? ¿A dónde va el gringo retirado? Y pues dice, no se la pasan en Cancún, o van al Caribe, o van a no sé, a Ibiza. O sea, viven los años dorados de sus últimos años, viajando, conociendo, disfrutando de lo que le queda de vida. Dice, ¿qué prefieres? ¿Ese tipo de retiro o ir a hacer marchas para que te permitan seguir trabajando empacando alimentos en un supermercado? Pero bueno, también ese es un caso aislado. También ellos tienen su cierta pobreza también en los adultos mayores. Sí, pero te hablaba en un caso particular, sí. De que tú como pues quieres... Es como tú qué preferirías de estar en tu vejez, no sé, disfrutando lo que te queda de tu vida, o sea, ya trabajaste lo suficiente, por así decirlo, o seguir trabajando. Como muchos, la solución que daban a estos problemas de la vejez era que como tenemos más expectativa de vida, trabajes más tiempo ahora. Pero igual, o sea... Y dices, pues es que... Es que también, por ejemplo, si hablas... Hay personas que tienen trabajos informales, uh-huh, que ganan mucho dinero. Sí. Ganan mucho dinero y mucho mejor que una persona con un trabajo en un puesto público o privado, con un muy buen sueldo y muchas prestaciones. Pero hay gente que con un trabajo informal ganan muchísimo dinero. Sin embargo, así como lo están ganando, así lo van gastando. Sí. Porque no existe esta cultura del ahorro. Y cuando ellos llegue el momento de que ya no puedan seguir trabajando, porque muchas veces requiere un esfuerzo físico, y muchas veces y no está ahorrado. Entonces es ahí la idea o ese planteamiento de qué prefieres. O sea, que tengas muy buenos ingresos durante tu juventud, durante tu etapa laboral activa, no significa que de viejo los vayas a tener. No significa que de viejo los vayas a tener. Entonces tienes que apartar cierta parte de ese capital. Apartar el capital para poder tener un retiro digno. Término empresarial. Un saludo a ese señor, no me acuerdo cómo se llamaba. Le vendía café, ¿no? Sí. Perdón, ¿sí? ¿Decías? Sí, o sea, es eso. Hay gente que tiene la posibilidad de
de que esté pensionada hasta que con el mismo sueldo que tenía. Es que lo que se busca es que llegues a la vejez con, por así decirlo, dignidad. Porque lanzaron muchos estudios en este programa en donde gran parte de las personas mayores llegaban a su vejez con vergüenza, de que no podían mantenerse ellos solos. No tenían la misma calidad de vida, tenían que pagar medicamentos y no tenían ni para comer. Y es que eso es en Estados Unidos, por ejemplo, en México, adultos mayores es el 41% que trabajan por necesidad. Sí. O sea, y sí es común ver gente, no solo los empacadores que están en como los decías, supermercados, ¿no? Está aquí la población adulta en México está forzada a manifestarse para que los dejen seguir trabajando en las empacadoras, porque realmente si no reciben ese sueldo, pues realmente no tienen acceso a nada más. Aldo, pero es que eso es un ejemplo muy, que se hizo muy famoso por la parte cuando de la pandemia, pero sí. Hay gente, es adulto mayor, güey, y siguen siendo, por ejemplo, albañiles o mecánicos, trabajos que son de un esfuerzo físico considerable, que en cualquier momento un señor que esté, no sé, haciendo un segundo piso, se resbala y pues ahí quedó. Ajá, o sea, no, bueno, puede ser que ahí quedó, o sea, es muy alto. O sea, se escuchará feo, pero, o sea, el ahí quedó, pues sería, entre comillas, lo menos feo que le puede pasar, porque puede quedar lastimado. Puede quedar inválido. O sea, imagínate, es una persona que sufre un accidente porque su trabajo, es una persona mayor que sufre un accidente porque el trabajo que realiza es de esfuerzo físico. Sí. Ejemplo, si el trabajo que realizaba requería mucho de un esfuerzo físico y sufre algún tipo de invalidez, ya no ¿tú crees que va a poder seguir sosteniéndose? Ahora imagínate que está solo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de esa persona? Y aquí la cuestión para la gente que es joven es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estar en esa situación que tú sales a la calle, a tu colonia, a donde quieras, y vas a encontrar ejemplos? Tanto de adultos mayores que están trabajando por la necesidad, como de alguien que esté pensionado o alguien que ahorró lo suficiente para poder mantenerse de una forma digna, no que se la piba vaya viajando, o que no sé, que compre coches de lujo, ¿no? Pero simplemente que alguien una vez me dijo, yo lo que quiero es cuando sea viejo ir al súper y no tener preocupación de que lo que yo quiera comprar me va a alcanzar. Uh-huh. Es lo que decimos, una vida digna. O sea, sin lujos, sin cosas más allá de lo que necesitas para mantener tu mismo poder salir y satisfacer tus necesidades. Ajá. O sea, alimentos, medicinas, lo que necesites. Sí, pero ya no, por desgracia, lo que te digo, o sea, ¿cuántas veces no hemos conocido personas que ya tienen cierta edad y siguen realizando labores, pues, que requieren cierto esfuerzo físico y que en realidad sí es muy, muy común? Sí, pero y es eso, o sea, la cero empatía que nos tenemos a nosotros mismos, al futuro, no lo vemos, preferimos gastar en este momento que ahorrar. Por eso y también ese es un caso, porque también, como lo decías, está el caso que realmente no te alcanza tu sueldo para ahorrar. Ajá, pero por eso hacían ese ejercicio psicológico, sí. ¿No? O sea, ponían, ok, mira, esta es tu foto y este es tu viejo, te va a alcanzar, tu pensión va a ser de tanto dinero, ¿te va a alcanzar para vivir dignamente? La respuesta es no. ¿Y qué estás haciendo para que el Aldo, ¿qué haces el Aldo adulto mayor viva de forma digna? Esa sería la clave. ¿Qué estás haciendo hoy para tu yo del futuro? Para tu yo del futuro. Que es en realidad lo que se enfoca este capítulo. Sí. Y eso es en general en todos, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, ese banquito, o sea, tú ya una vez formado el banquito del que hablábamos, pues tú ya estás sentado de viejo, que ya se supone que ya no recibes ingresos y ese banquito poco a poco va llegando hasta el suelo. Y cuando llega el suelo es cuando se te acabaron ¿cómo decirlo? Los ingresos, tus ahorros. Uh-huh. Y muchas veces pues se acaba el banquito y sigue viva la persona. Porque anteriormente se esperaba que, o sea, se te acababa el banquito, pero era porque la persona ya fallecía. Ya no había necesidad de seguir recurriendo a esos ahorros. Y es, por ejemplo, 1,000,000 pesos, ¿no? Bueno, 1,200,000, ¿no? Que dices, es buena lana, ¿no? Sí. Si tú lo divides, supón que tienes 60 años, te retiraste con 1,200,000 pesos. Uh-huh. Pues únicamente ese millón te va a alcanzar para que mensualmente recibas 10,000 pesos. Sí. Durante 10 años. Y después se te va a acabar el 1,000,000 de pesos.
Y ahora, imagínate con esos 10,000 pesos y ahora la inflación que está en ese momento, que tienes que pagar, no sé, tu comida, tus medicinas. O sea, en sí, ¿cuánto vas a necesitar en realidad? Sí. Si con unos... Porque 1,000,000 es una suma así considerable y si es buena, pero... O sea, ¿va a ser suficiente? Ajá. Es para que nos demos una idea, ¿no? O sea, para que en ese momento, en ese punto de aquí a... Pues, ¿qué te gusta? ¿Unos 35 años? Que lleguemos a ese momento. Pues eso es en el supuesto de que mes con mes utilices, no sé, tus 10,000 pesos. Ajá. Que no salga ningún imprevisto, que tengas que tener más dinero del que tienes. Así es, entonces, para que quien lo escuche o quien lo visualice, porque sí es común, ¿no? Bueno, al menos nos ha pasado que quieren llegar al retiro con 1,000,000 de pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí va a ser suficiente 1,000,000 de pesos para lo que te reste de... Sería vida. Analizarlo muy cuidadosamente, tu estilo de vida y tus enfermedades. Porque igual falleces mañana, o sea, ajá, igual te atropellan aquí. Pero también es un problema. Mucha gente cree que no, pues me voy a morir, ya me morí, ¿no? Pero es que estadísticamente estamos viviendo más. Sí. Y lo peor de todo es que estamos viviendo más y no en las mejores condiciones, ¿no? que se podría vivir. Pues sí. Entonces sí, y igual otra pregunta, ¿no? Sería, ¿quieres ser una carga para tu familia? Es que ¿Para tus hijos? Porque también las familias se llegan a endeudar para poder cuidar al padre. Al padre, a la mamá, a los tíos. Entonces... Que también muchas personas se ponen en el de, pues me lo deben, ¿no? Que también no se trata de eso. ¿Y en realidad te lo debe? ¿Se lo debe? Se lo debes a tu papá. ¿Sí? Qué buena pregunta, pero... O sea, ¿tú como hijo estás obligado a mantener a tu padre? ¿Tú qué piensas? Yo lo dejo al aire. Yo también. Gracias por escuchar, la morralla. Nos vamos a pelear, ¿no? No. Pero es que igual, o sea, en primera instancia siempre vamos a ser responsables de nosotros mismos. Sí, y las circunstancias van a variar. Porque a lo mejor si dices, es que por ejemplo, si no puedes ahorrar en sí, si tu sueldo no te está dando, o lo que tú percibes, sí va a ser muy complicado, ¿no? Y entonces a lo mejor, y si la familia es muy unida, puede ser que en conjunto, y si la persona quiere mantener a su papá, a su mamá, no hay nada que se le impida. Sí, es que, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, si me dices, obviamente si tengo el dinero, voy a ver la manera de, pues, ayudar a mis papás. Ajá. Que son mis papás. Pero ahí estaba la pregunta, o sea, ¿realmente estás obligado? ¿Se los debes? Son cuestiones ya morales. Esas ya son cosas morales. Son cuestiones de cada persona. Pero igual, así como lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, si está dentro de tus posibilidades, lo ideal es empezar entre más joven, entre antes inicies a juntar dinero para poder retirarte, mucho mejor, porque en aspectos financieros el tiempo siempre va a ser algo que te va a beneficiar o va a ir en tu contra. Porque en este momento, o sea, puedes pensar en tu retiro, tienes que ahorrar para tu retiro y aparte tienes que pensar en el retiro de tus papás, que cómo los vas a apoyar, si es lo que deseas. Bueno, pero va a depender de la situación. Sí, o sea, claro. A lo mejor es un huérfano y dices, yo no tengo que ver por mis papás, no tengo papás, pero tengo que ver por mí. Pues sí. O primero o sea, es un padre de familia o madre de familia y dice, primero tengo que ver por mis hijos y luego por mis papás. Sí. O al mismo tiempo. Y entonces esa persona que ve por mantener a sus hijos, por ver por sus padres, ¿cuándo va a ver por él? ¿En qué momento? Es Y aquí hay varias cuestiones bien interesantes de cómo se planifica la familia, de cómo se distribuyen tus ahorros, de cómo diversificas tus ingresos para poder cumplir los objetivos, como sacar adelante la educación de tus hijos y mantenerlos sanos, vivos, y tener un retiro digno para tus padres. Y al final, ¿cuánto dinero vas a poder ahorrar o destinar para que tu retiro sea digno? O te vas a tener a que los hijos que tú criaste te mantengan. Bueno, que en un siguiente programa podemos hacer un ejercicio de ver cuánto, por ejemplo, de nuestra generación, cuánto van a obtener de su aforo, cuánto necesitarían para poder retirarse. Es que, por ejemplo, yo no tengo los números así. Tengo la noción, y si a lo mejor estoy mal y no lo consideran tanto, pero creo que es vamos a recibir el 30% de nuestro último salario. Y es lo que yo te decía.
Si tu último sueldo fue de 10,000 pesos, con 3,000 pesos te va a alcanzar. Pues claro que no. ¿Para tu estilo de vida o para tus medicinas? para tu clonazepam? Entonces, ahí lo interesante, ¿no? Sí. O sea, es algo si que ya, puedes analizar bastante. Por ejemplo, ya creo que sí es obvio que nuestra generación no va a recibir por concepto de pensión el equivalente a nuestro sueldo, ¿no? Es que también se supone que somos la generación que por primera vez va a ganar menos que sus padres. También. Y también en el poder adquisitivo de ya sea comprar una casa, comprar un terreno. O sea, cada día se va complicando más. Hay muchas cosas que tenemos en contra y por lo tanto los recursos con los que contamos nuestra generación deben ser administrados de la mejor manera posible para obtener el mayor beneficio. Sí. Entonces, aquí, ¿qué vas a sacrificar para llegado al momento ese capital lo puedas destinar, lo puedas utilizar en algo que te pueda dar unos años dorados dignos en tu vejez? Entonces, es eso. O sea, así lo podríamos dejar, ¿no? Que piensen en eso. ¿Qué están haciendo hoy por su yo del futuro? Piensen qué van a hacer por su Juanita del futuro, su Panchito del futuro, su César del futuro. Su César del futuro y su Aldo del César futuro. Huerta. Su César Huerta. ¿Algo más que quieras agregar, César? Nada, que ahorren, amiguitos. Entonces, se despiden sus amigos de la morralla. Piensen en su yo del futuro. Mi nombre es Aldo Monfil. Yo soy César Huerta. Hasta luego. Hasta luego.